Ok, bueno, voy a comenzar por buenas tardes, por presentarme. Mi nombre es Adriana Pacheco. Soy criminóloga de la Universidad de Montreal, en Canadá. Ahí vivo. Ah, si bien soy de origen mexicano, entonces es posible que tenga algunas dificultades con mi vocabulario. Si no comprenden algo, por favor, piden que les aclare algún término o algo. Generalmente trabajo sobre maltrato a menores en contacto sectario, diferentes, como soy criminóloga, grupos o personas que en contacto sectario han cometido delitos contra niños, a veces negligencia, etcétera, pero generalmente castigo corporal, muy frecuente en los grupos evangélicos fundamentalistas. Hoy voy a presentarles un caso, el caso Guilló. Se le conoce así porque fue muy sonado. Fue juzgado entre 2014 y 2020, con sentencia y todo. Ahora vamos a hablar de él. Un caso muy sonado de maltrato severo en un contexto de un grupo fundamentalista cristiano, un grupo bautista. Entonces, esto forma parte de una investigación documental y la primera parte está hecha, que voy a presentar así, en la reconstrucción de la historia del grupo. ¿Okay? Una vez que reconstruimos la historia, bueno, a partir de ello el análisis de cómo se dio la dinámica que llegó a los abusos severos que se cometieron. Bueno, tenemos aquí el caso penal. Hay que situar el lugar, es en la ciudad de Quebec. La ciudad de Quebec está en la provincia de Quebec, es la capital de la provincia de Quebec, y es la provincia francófona de Canadá, en la cual está Montreal, donde probablemente vayan el año próximo. Ah, hay que decir que la población de Quebec tradicionalmente, la francófona, era de origen católico, ¿ok? Un poco como introducción. Y en los años 70 se generó una especie de movimiento de cambio social y entonces muchos jóvenes, mucha gente dejó las iglesias católicas y entraron masivamente grupos de estadounidenses, de evangélicos de distinta tipo, pentecostales, bautistas, etcétera, pero todos ellos con una orientación fundamentalista, es decir, una orientación de lectura de la Biblia muy cercana al texto y de aplicación de los preceptos bíblicos a la letra. Esto, bueno, genera un poco de problema y por eso es que hay había una gran cantidad de casos de grupos evangélicos distintos que cometen maltrato infantil, porque la Biblia, lo vamos a ver más adelante, en sus versículos propone corregir la naturaleza humana del niño con la ayuda de una vara, para corregir su naturaleza que, por definición, está inclinada hacia el mal. El niño es malo de naturaleza. Entonces, se han dado muchos casos, este es uno de estos de eso. Bueno, esto ocurrió en el contexto de la Église Évangélique Baptiste de Quebec Est, ciudad de Quebec, una ciudad, una secta de un grupo de talla mediana, digamos, un poquito menos de 100 personas, más o menos para calcular, que es el tamaño ordinario de este tipo de iglesias que se montaron los americanos. Bueno. El infractor era el pastor Claude Guillet, el pastor que dirigía este grupo, y el juicio penal que comenzó en el 2014 terminó apenas en 2020. Un juicio largo, muy mediatizado, no solamente por la gravedad, vamos a ver después bueno, aquí están los cargos, que eran, bueno, 22 cargos por secuestro, acoso, violencia física acompañada de lesiones, violencia física realizada con objetos, contra 6 menores de entre 4 y 15 años. Aquí cuando hablamos de estos cargos, cuando hablamos de secuestro, iremos más adelante, es secuestro prolongado, varios años, estuvieron guardados en un sótano los chicos. ¿Okay? Entonces,
Esto por lo grave de las acusaciones llamó mucho la atención el caso, pero también porque durante el caso, durante los juicios, gran cantidad de miembros de la iglesia, en particular algunos padres de los niños, rindieron testimonio en favor del pastor, contra los niños o los chicos o que habían sido maltratados. Esto llamó muchísimo la atención porque, bueno, gente decía, ¿y esto cómo se come? Finalmente, en 2020 fue sentenciado a 8 años de prisión. El pastor ayudó mucho que él no negó ninguno de los hechos, al contrario, él se vanagloriaba de haber hecho todo eso en nombre de Dios. Y posteriormente, o casi en paralelo, hubo un intento de recurso colectivo que fue rechazado, no solamente en relación con los niños que fueron maltratados allí, sino porque esto destapó a violencia que él había ejercido años antes en una escuela. Entonces, de hecho, de los 6 menores que presentaron cargos, uno de ellos era de este grupo. Bueno, vamos a hacer un poquito el resumen de esto. Ok, estamos hablando de Claude Guillot, un señor nacido en finales de los 40, principios de los 50, casado con 3 hijos, con estudios de química que nunca terminó, y trabajó siempre como diseñador industrial hasta 2008. Bueno, o sea, hasta ahí todo más o menos anodino. Y súbitamente en 79 se convirtió al protestantismo con esta orientación conservadora. ¿Okay? Como decía yo, fue el contexto de esta entrada a los grupos americanos. Bueno, conociendo las prácticas de cuando vemos un PowerPoint, ustedes van leyendo todo esto y entonces algo les va a llamar mucho la atención. La rapidez, qué currículum más impresionante. Porque si tú eres un diseñador industrial y te conviertes en el 79, haces una formación en Texas de un programa de educación cristiana acelerada y súbitamente en el 80, es decir, un año después, estás convertido en docente, fundas una escuela y te conviertes en el director. Yo no sé ustedes, pero para mí es un currículum que se ve asombroso. Bueno, sin embargo, en el contexto de esta entrada de grupos americanos, era corriente en esa época, porque entraban estos grupos, buscaban poblados pequeños, ciudades, montaban iglesias, pero claro, había que formar quien las atendiera, porque, bueno, ellos ponían un par de pastores que medio hablaban francés, pero decían, ¿qué hacemos? Pues rápidas escuelas de doctrina. Los cogemos al que habla inglés, que casi todos hablaban algo de inglés, lo mandamos a Texas a hacer un curso o lo metemos aquí a una escuela de doctrina. Entonces en un año ponían otra iglesia, habilitaban un señor pastor, una iglesia de una escuela para los hijos de los feligreses, para que fueran endoctrinándose desde jóvenes. Entonces se halló el Quebec lleno de pequeñas iglesias, así, con champiñones los sembraron, donde había un montón de gente muy mal formada, o sea, nada que ver con los pastores luteranos que llevan estudios universitarios de teología y que discuten años y que tienen cónclaves serios. No, no, no. Era al vapor, te aprendes 2, 3 textos de la Biblia, los repites de paporreta, vas. Bueno, entra este señor como director, ve los preceptos encima de iglesias de orientación fundamentalista, aplicando el texto de la Biblia, pues comenzó a golpear niños. Los padres de algunos de estos niños empezaron a quejarse, hablaron con los organizadores de la iglesia, de la escuela, perdón, fueron organizándose y presentaron quejas de todo tipo al grupo que puso la escuela. Esta gente dijo, mira, quitémonos de problemas, vamos a expulsar a este tipo, pero todo, como suele suceder en los grupos religiosos, en petit comité no salió, es decir, no se presentaron cargos, no se avisó a las Dirección de la Protección de la Infancia, los que llevan casos de maltrato, todo esto lo arreglamos en casa. Con lo cual, como decía el señor, una expresión que me encanta española, el tipo se fue de rositas.
Me encanta la expresión, me parece preciosa. Bueno, pues el tipo se fue de la ciudad de Victoriaville, donde había trabajado en esa escuela, se instaló en Quebec y dijo, esto está bien, voy a continuar mis estudios religiosos. Y rápidamente se habilitó pastor y se convirtió en pastor de la iglesia Evangélique Baptiste de Quebec, es decir, donde ocurrieron todas estas historias. ¿Eh? Bueno, evidentemente una congregación pequeña de jóvenes recién, muchos de ellos recién convertidos, muy rápidamente comenzó a ganar control sobre el grupo, a decirles cómo vivir, qué pensar, cortar las relaciones con el exterior, en fin, la total de este tipo de grupos. Y en algún momento, para alejar del mundo malvado en manos de Satán, en el que iban a estar los niños, dijo, no, nosotros vamos a criar a nuestros propios niños para que sean cristianos devotos perfectos. Entonces voy a montar una escuela, claro, una escuela pues clandestina, porque algunas de estas escuelas eran reconocidas, pero no, una escuela clandestina. Hay muchas todavía, de hecho, en Quebec. Ah, y entonces hizo la escuela en el sótano de su casa para impartir una cosa que se llama el método ESO. Yo creo que lo van a encontrar por allí porque es muy famoso. Es un método educativo de estos grupos cristianos para la doctrina, etcétera, pero que se apoya en la disciplina a través del castigo corporal. Es decir, ya de base estaba perfilado cómo iban a ser criados los chicos. Evidentemente en esta escuela había una disciplina muy rígida. En fin. Su esposa estableció una guardería en la planta baja de casa, es así abierta, reconocida, en fin, la gente sabía. Bueno, empezó a dar las clases, con lo cual no solo, por un lado, a los padres de familia les decía que había que disciplinar a los niños con castigo corporal, etcétera, sino que al tener en la escuela allí, pues consiguió la autorización de los padres para él mismo corregir a los chicos. Pero no le bastó, porque él encontró que dentro de los chicos había algunos cuya naturaleza era muy rebelde, que había que disciplinar con más atención. Entonces los instaló permanentemente a vivir en su sótano. ¿Ok? Estamos hablando del sótano de una casa. Claro, acondicionó el sótano ya no solo como escuela, sino también como una especie de búnker. Es decir, enrejó las ventanas, puso detectores de movimiento para monitorear a los chicos desde fuera. De día daba clases con los otros chicos que llegaban. En cuanto los otros chicos partían a casa, encendía todo aquello y a controlar a los chicos. Con el detector de movimiento les daba los alimentos, su familia, hay que decir, la familia del pastor, es decir, él y sus hijos colaboraron con él en esto. Los instaló, digamos, a estos chicos con el consentimiento de los padres, pero una de las madres de familia de pronto dijo, quiero ver a mis hijos, y entonces le expulsó de la congregación. Y el medio le expulsó de casa, o sea, quiero decir, el control del pastor era severo. Bueno, vamos a ver, además del búnker donde los instaló enrejado con cámaras, colchones en el piso donde dormían, ¿cómo era el régimen de estos chicos? Por supuesto, y esto incluía a los que iban nada más de día, un estudio extenuante de la doctrina. No se estudiaba otra cosa, se estudiaba cómo ser un perfecto cristiano. Eh, Tenía mucha obsesión por la idea del ejercicio físico, entonces los ponía a hacer ejercicios físicos extenuantes. Con esto quiero decir 4.000 sentadillas, 5.000 push-ups, o sea, los tenía haciendo ejercicio. Y luego toda una gama de castigos maravillosa. Tenía quedarse inmóvil todo el día, en los casos menores, cachetadas, puñetazos y sobre todo golpes con una vara. Estamos hablando de alrededor de 20 por falta. O sea, no era así, no, varazos bien. En medio de esto, pues los chicos tenían una higiene muy deficiente.
Esto quiere decir una ducha semanal de 10 minutos. Bueno, y como castigo también, bueno, la carencia alimenticia, porque los alimentaba muy mal, sobre todo con pan, con mantequilla de maní untado. O sea, como casi era la dieta de los chicos, a veces otra cosa. Pero también utilizaba la privación de alimento como castigo. Es decir, muchas veces los chicos a la menor falta no comían y en ciertos casos privación de agua. Casos, sí. Por supuesto, había prohibición absoluta de salir. Los chicos salían y solamente ahí veían a sus padres para el servicio religioso del domingo. Veían a sus padres, claro, él estaba presente. Hay que decir, ah, tenían poca ocasión los chicos de comentar el maltrato, pero además la congregación estaba convencida de que el pastor actuaba en el beneficio de los chicos y en general de todos. La idea de que en la escuela los golpeara o les dijera que golpearan a sus hijos, bueno, era parte ya de los usos y costumbres del grupo. En este régimen disciplinario, bueno, algo de solaz tenían que tener los chicos, les ponía vídeos de guerra muy violentos, de cosas violentas, para que se divirtieran un poquito, bueno, también. Este fue el régimen de estos chicos durante varios años. Les recuerdo, el niño más chico tenía 4 años, el más grande tenía 15. Vivieron ahí varios años. Podemos imaginar cómo vivían. Uno de ellos escapó. Escapó uno de los hijos de la madre que había sido expulsada. Fue a ver a su madre, le contó cómo estaba la cosa. Y bueno, la madre fue a ver a la Dirección de la Protección de la Infancia, puso una queja y ahí comenzó el juicio penal. Arrestaron al hombre en 2014 y comenzó este juicio que fue muy lento. Como decía yo, el hombre no negó nada, él siempre presumió al contrario de todo lo que había hecho, entonces en ese sentido jurídicamente fue fácil, pero igual estaba la cosa de la libertad religiosa, bueno, todas estas cosas que hacen que estos juicios se alarguen. Ah, y bueno, la gente se preguntaba siempre al leer esto, porque claro, los medios de comunicación siguieron muchísimo el asunto, pues es jugoso. Preguntaban cómo pudo ocurrir todo esto, ¿vale? Sobre todo con el consentimiento de los padres. ¿Cómo fue posible? Porque hay quien decía, no, bueno, pero estaban en el sótano, tal vez algunos padres de familia no sabían. Y yo, no, los padres sabían, uno de los padres de los niños declaró que él sabía que él había dado su consentimiento, hombre, y no pasaba nada. Bueno, en fin, entonces dice, bueno, parte de esto se explica, como decía yo, por el marco doctrinal de los protestantes conservadores. Ahí, cuando habla uno de protestantes, la gente, bueno, tiene un poco la mezcla porque son cientos de miles de grupos distintos, con muchas orientaciones distintas, pero para hacer corto, el protestantismo se divide en dos grandes orientaciones. Una orientación liberal, que ve, bueno, la Biblia como un texto metafórico, histórico, que sirve para orientar un poquito la conducta, la moral, etcétera, pero que no hay que tomar a la letra, ¿no? Esto, por ejemplo, muchos literatos alemanes o mucha gente ha discutido justamente que son textos finalmente humanos que sirven para orientar una conducta, pero que nunca se debe seguir a la letra. Y por lo menos se discute. En Estados Unidos surgió, sobre todo a principios del siglo XX, una orientación muy conservadora a partir de las tesis de Darwin, que dijo, no, la Biblia la vamos a seguir de manera estricta. Es el texto dictado por Dios, lo vamos a obedecer, etc. Bueno, y nos vamos a someter. Dentro de estos grupos hay que decir que sea conservador, etcétera, no es esto o esto, hay un continuo. Entonces, dentro de los conservadores hay igual algunos más moderados que dicen, bueno, sí, es la palabra de Dios, pero hay que ponerle en contexto con la época actual, en fin. Otros que dicen, bueno, sí, pero
hay que coexistir un poco con la sociedad moderna, y hay los fundamentalistas que dicen, no, entonces la Biblia fue escrita así, es válido hoy lo que la Biblia diga. Va. Dentro de estos grupos hay, sobre todo bautistas, evangelistas sin denominación específica, pentecostales, hijos de Cristo, bueno, hay muchos grupos. Yo puse aquí los tres grupos que son más comunes en Canadá. Pero bueno, igual con la reserva. No estoy hablando en esto de todos los grupos, hay distintas tesituras. Va. Igual es muy importante para entender cómo son posibles estas derivas, comprender un poquito la visión del mundo vehiculada por estos grupos. Su visión del mundo es una visión del mundo escindida en dos. El universo, cosmológicamente y también en tierra, está dividido entre el bien y el mal. ¿Ok? Ah, en el lado del mal es la influencia de Satán. Y ahí nos ponen todo lo que viene con las sociedades democráticas contemporáneas. La igualdad de género, los derechos de la gente, bueno, todo lo que es los valores de las sociedades democráticas contemporáneas está del lado del mal. Le llaman el humanismo, ellos, así como que es el horror. Y el lado del bien, que solo se consigue a través de la sumisión a Dios. La sumisión a Dios se muestra con una obediencia total a los preceptos de la vida. Tal cual. Solo que, curiosamente, en virtud del pecado original, el ser humano nace de este lado, del lado del mal. Entonces el ser humano, y ahí va la representación que tienen del niño, es un ser inclinado hacia el mal por naturaleza. Y para ellos, él está en las manos de Satán y eso se va, digamos, a mostrar, a ver en el niño, en lo que es la prueba de la presencia de Satán, que es el orgullo infantil. El orgullo infantil va a ir acompañado de desobediencia, obviamente, y sobre todo del deseo de autodeterminación. Todo eso va a demostrarnos que el niño tiene una inclinación al mal, que lo va a hacer que, bueno, va a comprometer esa naturaleza terrible del niño, su salvación. Es decir, no va a poder ser un buen cristiano, ni someterse a Dios, ni nada de eso, y su alma se va a perder. Pero además nos dicen que su vida cotidiana, etcétera, va a ser un desastre. Divorcios, fracasos, toxicomanías, en fin. El niño va a ser una pérdida. Entonces debemos corregir su naturaleza a edad temprana. Y la manera es obligar al niño a romper su orgullo, quebrantarlo, y una vez roto este orgullo, someterlo a la autoridad. Entonces, someterlo a la autoridad del padre primero, después de las autoridades de la iglesia, en fin, y después de ellos, por esa ley. Solo así van a lograr. Nos dicen que los versículos de la Biblia nos dice que la mejor manera de corregir la naturaleza del niño es a partir del castigo corporal, de la vara de la corrección. Aquí les pongo así como muestra algunos versículos de la Biblia a los que más apelan, sobre todo el primero. Entonces, cuando nos dice que la necedad está ligada al corazón del niño, su naturaleza, pero la verga de la corrección, es decir, la vara de madera, va a alejarla. Y luego nos dice, no rehuses corregir al niño, si lo castigas con la vara, no morirá. Es decir, el castigo no le hará daño. El que escatima la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo corrige oportunamente. Entonces, aquí nos dicen, estos grupos le dicen a la gente, que una prueba de amor paternal es corregir al niño con la vara. Realmente lo hace el padre, en este caso una delegación por la vía de la escuela y hace el pastor. Y además no es un barazo, es todo un ritual, no sé si estoy bien entendiendo porque falta mucho, sí. Todo un procedimiento, todo un protocolo en casa, que es no castigues al niño en el momento que hace algo. Tienes que llevar, así como en un cartelito, llevan en las casas, eso yo lo vi en varias investigaciones que hice,
cartelitos con cuadraditos de la conducta de los niños, a través de... Y un día a cierta hora, papá ve la cuenta de las infracciones y va a corregir. Llama al niño, lo sienta en las piernas, le explica que lo va a corregir porque lo ama, que es por Dios, que es para que él sea feliz, etcétera, y que lo ama sobre todo. Va a coger la vara y va a administrar el número de golpes correspondientes a la cantidad de infracciones. Si el niño llora, pide perdón, se arrepiente, etcétera, lo debe abrazar, lo debe consolar, lo debe besar, decirle que lo quiere y se acaba. Si el niño se revela, se rehúsa, etcétera, hay que repetir y repetir la dosis de golpes hasta que el niño se someta. Porque de lo que se trata es de que el niño se someta a la voluntad. Va. Esto, evidentemente, con esto podemos ver que hay una gran cantidad de protestantes conservadores que corrigen a sus hijos con cucharas de madera. En algún grupo que vi, un pedazo de trozo de palo de hockey con esparadrapo que va colgado, está a menudo colgado en la cocina o en el lugar donde se ejecuta la corrección. Bueno, en este caso, como hubo una delegación por la vía de la escuela, el pastor corregía en la escuela, etc. Ahora hay que decir que para que no basta con esto, para que todos los grupos protestantes conservadores hagan esto, generalmente recomiendan los pastores el corregir a los niños, corregirlos con la vara. Muchas veces lo dicen a los padres, es raro que los propios pastores lo hagan. Generalmente todo esto ocurre cuando hay escuelas, porque bueno, hay como decía, hay una transferencia. Aquí el pastor fue mucho más allá porque directamente secuestró a los niños. Y aquí dices, bueno, ¿qué es lo que hace que dé una dinámica donde se vaya tanto? Y aquí entramos ya un poquito en cosa teórica, no mucho. Ah, depende mucho también de la dinámica del grupo y mucho de ello de la filosofía que tenga el grupo. Cuando yo hablo de filosofías grupales, voy a hablar de Diane Casoni, que han oído algunos de ustedes hablar. Hizo una taxonomía de los grupos sectarios según el tipo de filosofía que tienen. Hay 4 básicas. Aquí nosotros hoy, por falta de tiempo, a menos que al final haya, vamos a hablar de una que es la filosofía de separación. Y cuando hablas de filosofía de separación, básicamente es un grupo con una visión del mundo escindida. Como ven, esto va como de perlas con los grupos protestantes conservadores. Una visión del mundo, nosotros, ellos. Lo bueno está dentro, lo malo está afuera, entonces hay que tratar de tener poco contacto. En los grupos en que esta filosofía se ve atenuada, es una dinámica que permite que la diferencia sea la manera de vestir, ciertas pequeñas costumbres que nos hacen sentirnos que somos diferentes, pero hasta allí. El otro no es uno de los nuestros, es un poco malo, pero cuando hay una exacerbación en esta visión del mundo, la representación del mundo fuera es visto como amenaza. El mundo es malo, el mundo está en manos de Satán, nos amenaza. Y nosotros, bueno, nosotros somos buenos, excelentes, los verdaderos cristianos. Es decir, hay una exacerbación de esta dualidad del mundo, de esta visión maniquea. Evidentemente, como digo, hay una representación negativa de los no miembros. ¿Y qué pasa cuando tenemos una representación muy negativa de los que no son miembros? Bueno, pues que el grupo comienza a aislarse. A veces comienza a aislarse gradualmente, pero a veces aquello también se exacerba. Y el aislamiento produce varias cosas. Por un lado, no hay arbitraje. No hay un discurso exterior, es solo el discurso del líder basta, ¿vale? Y nadie, ningún discurso alternativo lo va a poner en duda. La gente se va a habituar a escuchar este discurso y a verlo, a normalizarlo. Lo va a normalizar. Bueno, una vez que tenemos esto, por otra parte, el control del líder sobre el grupo va a aumentar
terriblemente. Es decir, como en este caso, el tipo que expulsó a la persona que puso en duda su tratamiento con los médicos. Claro. Luego, en estos grupos hay una valorización de los niños como relevo generacional. En este caso, bueno, claro, son los que van a transmitir la fe, pero al mismo tiempo la representación del niño es muy negativa. Entonces va a haber una presión sobre los niños terrible para que se comporten como con las expectativas del grupo. Y bueno, todo esto va a ir al control excesivo del niño. Ya, bueno, más o menos. Entonces, aquí tenemos ya más o menos lo que son los elementos que favorecen en estos casos, como el y yo, la emergencia de la violencia. Primero, una doctrina que tiende a legitimar la violencia, en este caso en nombre de Dios. Después, una dinámica global en que se exacerban la representación negativa del mundo, el aislamiento respecto de la sociedad, la presión excesiva sobre los niños y el control del líder sobre el grupo. No sé si quedó bien el cuadro. Sí, pero ahí podemos ver cómo todo esto gira, gira y se da vueltas. Cada uno de los elementos va influyendo en el otro. Entonces, hay un pequeño epílogo, aquí ya termino. Ok, como decíamos, hubo una sentencia de 8 años de prisión para el pastor Guilló, que llevó al desmantelamiento gradual de la iglesia. Cosa muy buena, porque bueno, esto se acabó. Y luego el intento de recurso colectivo en el que hubo también niños de la iglesia que había sido maltratado, por desgracia, no prosperó, dio prosperar. Bueno, entonces, bueno, esto es todo, salvo si hay. Muchas gracias. Preguntas, si queda tiempo.